bienvenida a este espacio en el marco de la reunión de crecimiento, el libro de Romanos. Estamos estudiando el libro de Romanos a lo largo de este tiempo. Hoy iniciamos el capítulo número 5 del libro de Romanos, el cual muy rico, muchas cosas para sacar, muchas cosas para aprender, así que iniciamos esta charla. Bienvenidos a todos los que nos escuchan por YouTube, gracias por ser parte de este entrenamiento o este estudio, como recién hablábamos con los que estamos acá presentes, que es tan fundamental esto de ir a las escrituras. Exactamente, y hoy no vamos a hacer como otras clases que por ahí generamos resúmenes y resúmenes, queremos poder meternos de lleno en Romanos 5. Pueden entrar, como siempre decimos, al podcast y ver los otros capítulos. Vamos a ir directamente a el capítulo 5 de Romanos. El título que le pusieron los autores es Paz y Alegría, Paz y Gozo, hay otros títulos, pero bueno, podemos entender de que yo le puse como título el resultado, ¿no? El gozo y la paz de esta primera parte, ¿no? Porque lo vamos a dividir en dos partes. Así que vamos a utilizar la versión NBI y comenzamos. Comienza con el versículo 1 diciendo en consecuencia. Y esto ya nos da a entender que es lo que venimos aprendiendo, ¿no? La conclusión lógica de todo lo que venimos hablando, ¿no? Viene hablando en términos generales de que todos pecaron, los gentiles, los judíos, toda la raza humana, el pecado natural que está. Ahora, en consecuencia, es decir, en base a todo lo que se viene hablando, que la naturaleza caída es pecaminosa, pero que gracias a Cristo hemos sido justificados por medio de Él, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, recuerden que el ser justificados es que somos delante de Dios justos, Dios nos ve justos, sin importar lo que seamos, asesinos, lo peor que hay, Dios nos ve justos porque nos ve a través de la justicia de Cristo, ¿no? Ahora, ¿mediante qué? Mediante la fe. Si hay un hilo conductor que ha hablado de Romanos, es que todo lo que logramos, lo logramos a través de la fe, ¿no? Y esa fe sustentada en ese Jesucristo, ¿no? No esa fe sustentada en mi deseo personal o en lo que yo creo que me parece, sino sustentada en ese Jesucristo. Por eso, ¿no? Es, justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Esto sería como, a ver, gracias a que hemos sido declarados justos ante Dios por medio de la fe, logramos entrar en una comunión con Dios al estar en paz con Él, a través de haber resuelto la cuestión de la enemistad que teníamos, ¿no? Esto es fundamental poder comprenderlo, que es clave esto, ¿no? Mediante la fe y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, por eso ahí, bueno, Jesús mismo lo declaró, ¿no? Ahí en Juan 14:6 nos habla de esto. Él declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie accede al Padre sino por medio de mí, dice Jesús. La importancia de tener presente esto, ¿no? Que en ocasiones uno dice, bueno, pero ¿por qué miramos a Cristo? Porque Cristo es el que nos da ese acceso, ¿no? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie accede al Padre sino por medio de mí. Es decir, nosotros tenemos esa paz, ¿no? Hoy podemos tener esa paz con Dios a pesar de que en un tiempo estuvimos separados, sin Él, sin vida, pero hoy tengo esa paz con Dios. ¿Gracias a qué? Gracias al sacrificio de la cruz, gracias a Jesucristo. Entonces es muy importante tener esto presente, ¿no? Que Él es el camino, el único camino de acceso, ¿viste? Como cuando vas a un lugar decís, hay una sola ruta, hay una sola manera de llegar. Bueno, esa única ruta, esa única manera de llegar es por medio de Jesucristo, ¿no? Por eso nuestra fe se sustenta en Él. ¿Se entienden? Y lo que decimos siempre, a veces hablamos todos y entendemos todos la fe en la cual somos introducidos, la fe en la cual podemos recibir algo, pero no hablamos de esa fe que sustenta nuestra vida, de esa fe de que tiene que estar en constante para nosotros poder ser agradables delante de Dios y poder accesar a esta realidad. De tener una paz completa todo el tiempo. Eso lo logramos a través de caminar en fe y de decidir a través de la fe, ¿no? Versículo 2 dice, también por medio de Él, es decir, por medio ¿de quién? De Cristo, ¿no?
Es decir, por Con fuerza, medio con de fuerza. Cristo y mediante la fe nuevamente, tenemos acceso a esta gracia. Es decir, logramos entrar a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes a través de la fe. No solamente entramos en esta gracia, sino que nos mantenemos firmes. Es decir, por medio de Cristo y mediante la fe accedemos a este regalo de ser justos ante Dios, aunque seamos, ya dijimos, que todos somos pecadores, ¿no? Por nuestra naturaleza. Que es fundamental esto, que ya lo hemos dicho muchas veces, no somos pecadores por los pecados que cometemos, sino somos pecadores por el pecado en singular que está en nosotros, que es la naturaleza caída. Claro. Una cosa es el pecado que todo ser humano tiene desde el momento que nace, que es el ADN pecaminoso por la rebelión, ¿eh? Y otra cosa son los pecados, que es el resultado de esa naturaleza pecaminosa. Dios nos libera y nos perdona y nos justifica y nos hace justo de ese pecado que es el que fabrica El que todos los genera, pecados. Tendría que ser la máquina que elabora que elabora los todos pecados, los ¿no? pecados, claro. Entonces, la producción viene de ahí, ¿no? de eso es que Dios nos está liberando y que nos hace justos. ¿Seguimos pecando? Sí. ¿Seguimos teniendo que pedir perdón a Dios? Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo demuestra errores, pero ya lo más tremendo es que nos perdonó todos. Aún los pecados que vamos a seguir cometiendo, Dios ya te los perdonó en Cristo, porque Él no está en nuestra cronología. Ahora es interesante porque podríamos decir que Cristo es la puerta, ¿no? El que nos da acceso, pero la fe es la llave que abre la puerta. Por eso fíjense que siempre es a través de Cristo, por eso dice en versículo 2, también por medio de Cristo y mediante la fe tenemos acceso. Es decir, logramos abrir la puerta para poder introducirnos en esta gracia y mantenernos firmes en este regalo, en esta realidad, ¿no? Así que dice, nos regocijamos en que en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Ahí en Juan, el Evangelio de Juan nuevamente 10:9, Jesús declara esto, ¿no? Que Él es la puerta, ¿no? Es importante tener presente esto, ¿no? Porque el apóstol Pablo va como diciéndonos, bueno, están justificados por la fe mediante esa fe que está depositada en Jesucristo, porque solo mediante Él es el único camino que Dios puso para que nosotros podamos acceder, pero ¿de dónde saca esa idea, no? Y si vamos a la Escritura, y esto es tan lindo, porque uno ve de que todo lo que va plasmando está sostenido en la misma Escritura, porque en Juan 14:6 encontramos eso. Ahora, el acceso, ¿no? Que tenemos para poder entrar, ¿no? Jesús dijo, yo soy la puerta, y Él lo dijo, ¿no? Y está escrito en el libro de Juan, el capítulo 10, versículo 9, ¿no? Es decir, no es que son ideas sacadas de, bueno, vamos a ver, sino entender de lo que Jesús ya vino diciendo, ¿no? Y vemos cómo la Biblia nunca se contradice, por el contrario, nos edifica, por eso la importancia de esto, ser expuestos a la palabra de Dios que hablábamos al principio, y poder ver que la Escritura nos vaya hablando a nuestra vida, en nuestro corazón, entender de que Jesucristo es el único camino, y Jesucristo es esa puerta de acceso también, ¿no? Exactamente. Y el final del versículo 2 dice, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Esa gloria que será revelada plenamente, esa esperanza segura que tenemos. Pero fíjense cómo sigue diciendo el versículo 3. Dice, y no solo en esto, es decir, no solamente nos regocijamos en esa esperanza, sino que también en nuestros sufrimientos. Es decir, nos regocijamos también en nuestros sufrimientos. No cuando está todo color de rosa, ¿no? Ah, está todo perfecto, entonces estoy contenta. No, no. Y uno diría, pero espera, claro. ¿me estás cargando? ¿Cómo que te vas a regocijar en el cuando estás sufriendo? Claro. Está bueno regocijarse en la esperanza, en lo que viene, en saber en ese Cristo glorioso, esa paz. No en, como siempre decimos, en esperar que un Dios me saque de esta, que venga Cristo y me saque de esta realidad. No, estamos pensando en lo que viene, pero con esa esperanza viva y una acción constante, por eso trabajamos todo el tiempo. Ahora, no solamente nos regocijamos en eso, también nos regocijamos en el sufrimiento. Y uno diría, ¿por qué? Bueno, dice, porque
Estamos en el versículo 3, Ujú. porque sabemos que el sufrimiento es el que produce la perseverancia. Mm. Y la perseverancia es La que la que produce. produce la entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Y esa esperanza no No nos nos defrauda defrauda. porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Es decir, vamos a pasar en limpio, En- que están como unidos, ¿no? Es decir, que el sufrimiento en los cuales vamos viviendo en esta vida, que todos vivimos, ¿eh? Lógicamente que no estamos hablando de un sufrimiento autoinfligido, ¿no? Claro, Voy no. a crecer, entonces me voy a dar la cabeza contra la pared, no, tranqui, no te golpees. Mm. Ya Dios te va a poner en determinados escenarios que vas a tener que sufrir, ¿no? Ahora, o va a permitir que nosotros vivamos determinados escenarios. Ahora, esos sufrimientos, ¿qué es lo que producen? Producen perseverancia. Dijimos que no solamente tenemos que estar en la gracia, sino mantenernos firmes en Mantenernos la gracia. firmes. ¿Cómo nos mantenemos firmes? A través de la perseverancia. Nos van generando esa entereza de carácter, es decir, van formando ese hombre espiritual, esa mujer espiritual, firme, a que avanza, que sabe hacia dónde va, y nos da una esperanza que es segura, dice, no una esperanza que no sabemos si va a llegar, no, una esperanza que es segura porque tenemos la garantía de que Dios nos dio el Espíritu Santo a cada Para uno de nosotros. disfrutarla. Sí. Y esto me hace pensar y me hacía ver Efesios 1:14, que habla justamente de esto. Efesios 1:14 en la versión NTV dice, el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Es decir, tenemos al Espíritu Santo que es la garantía de que todo esto va a suceder. Tenemos las arras del Espíritu Santo, que somos propiedad de Él y que nos asegura de que todo esto que nos dice la palabra es una realidad. Sí, y qué importante porque todo esto está proporcionado o propuesto, este sufrimiento, ¿no? En pos de nuestro crecimiento, ¿no? Debido a que los adjetivos calificativos que viene enumerando, vieron que dice, nos regocijamos en la alegría y en el sufrimiento también porque ese sufrimiento, ¿no? Genera perseverancia, entereza de carácter, ¿no? Son todos adjetivos calificativos que no son negativos. No es que dice, el sufrimiento te genera angustia, desidia, desesperación, porque ese sufrimiento está justamente con el objetivo de que podamos avanzar, con el objetivo de que vos puedas crecer, porque si vos sos una persona perseverante, todo lo que inicies lo vas a concluir. Entonces, cuando entiendas de qué se trata tu parte en el propósito de Dios, no vas a abandonarlo, ¿no? Esa entereza de carácter va a ser de que vos puedas ser firme en cada decisión que tomes, ¿no? Entonces, y esa seguridad que uno va a ir adquiriendo tiene que ver con el obrar de su espíritu en nosotros. Dice, Él ha derramado ese espíritu en cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Por amor. No porque nosotros lo logramos, no porque a pesar del sufrimiento estoy firme en la fe. No, no, porque nos ama. Porque por más que atravesemos las situaciones diferentes de sufrimiento y abandonamos y después retomamos y abandonamos porque no podemos lograr esa estabilidad, igualmente vemos cómo es Dios el que empieza a obrar en nosotros. ¿Por qué? Porque su amor excede mi capacidad. Es decir, sí, todo lo que Dios proporciona para cada uno de nosotros tiene esos resultados positivos, pero aunque yo no los vea, es importante entender de que su amor me va a sostener y me va a dar la entereza para que en el momento preciso yo pueda empezar a disfrutarlo, pueda empezar Por eso a entender esa pensemos, gloriosa riqueza, ¿no? ¿De por qué se eso trata? pensemos en momentos de sufrimiento. No, ¿Qué querías vamos ver? a la cámara. No, y Pensemos en los momentos de sufrimiento que hemos claro. vivido, pensemos en las situaciones adversas que por ahí uno ha vivido y ahora que hemos pasado esos momentos, miremos todo lo que nos enseñó eso. Miremos que después de esos sufrimientos nosotros no somos las mismas personas. Y eso
entendámoslo también en lo presente que estamos viviendo. Ahora, esos sufrimientos que estamos viviendo en lo presente, si nosotros desistimos y no perseveramos y no creemos en medio del sufrimiento de que Dios va a obrar, lógicamente que estamos abandonando el colegio en la mitad de camino. Por eso es tan importante lo que Dios nos pide. Sigan creyendo, sigan avanzando. Crean y avancen, crean y avancen, crean y avancen. Va a llegar un momento que, como dice el libro, el desierto no es el destino, ¿no? El desierto es solamente un paso. Claro, y quería concluir con esto, ¿no? Que es importante entender de que esos sufrimientos que son proporcionados por Dios siempre, siempre van a tener un resultado positivo en cada uno de nosotros. Siempre va a tener un resultado de crecimiento, siempre va a tener un resultado en las cuales van a ser cualidades nuevas y buenas que cooperan con el avance de su propósito, que cooperan con mi familia, con mi bienestar y con el disfrute de lo que Dios me dio por medio de Cristo, ¿no? Entonces es importante tener presente esto. Si una situación difícil X no genera en mí eso, es porque me tengo que repensar y ver, ¿no? ¿Fue realmente Dios lo proporcionó para que yo crezca o fue un error mío, ¿no? Y cuando empiezo a analizarme y cuando empiezo a ver eso y cuando le pido al Espíritu Santo que me revele, entonces el Espíritu se va a hacer presente en mi vida, en mi corazón, y voy a poder darme cuenta de que en realidad no era Dios el que estaba tratando conmigo, era que yo, o mi terquedad, o el no querer ver qué es lo que estaba sucediendo, hizo que yo ahora esté perjudicada o perjudicado, ¿no? Entonces ahí es cuando uno puede empezar a crecer un poco más. ¿Por qué? Porque entonces ahí dejamos que el Espíritu empiece a hablar y diga, bueno, Dios, dame, ¿no? Y Él dice, es tan claro, ¿no? Su Espíritu Santo ha sido derramado por su amor en nosotros. Entonces, sí o sí, siempre esos sufrimientos, esas aflicciones van a dar un buen resultado, ¿no? Cuando no dan un buen resultado, Dios, ¿qué pasó? ¿No? Y Dios es fiel y nos va a proporcionar eso, ¿no? Versículo 6 dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Es decir, y la palabra impío es sin piedad, que son aquellos que voluntariamente rechazan a Dios. Dios murió por cada uno de ellos. Dice, difícilmente, versículo 7, habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía, fíjense esto, en que cuando todavía éramos, pasado, ¿no? En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense que lo pone en una posición de esta justicia, ¿no? Cuando vos eras pecador, pero yo sigo siendo pecador, ¿no? Delante de Dios no. Claro, ya no. Es decir, cuando vos eras un pecador, Dios murió por vos. ¿Y por qué ahora no soy pecador? Porque Dios te mira a través de Cristo. Entonces, a través de Cristo vos sos justo. Por eso la posición de santos que tenemos delante de Dios, porque es la posición que Él nos dio. ¿Seguimos equivocándonos? Sí. Y el Espíritu Santo nos va a ir llevando al convencimiento, pero no nos tenemos que sentir como pecadores, porque delante de Dios no somos pecadores. Y tengamos cuidado porque a veces, si nosotros en fe nos sentimos como pecadores, automáticamente nosotros nos estamos boicoteando nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios no te ve así. Por eso a veces trabajamos mucho no solo con perdonar a otra persona, no, perdonarte vos mismo. Si Dios te perdonó, ¿quién sos vos para no perdonarte vos mismo? Si Dios te perdonó, es decir, vos sos más importante que Dios, no. Entonces, si Dios perdona algo o perdona a alguien, vos, ¿quién sos para no perdonar a ese alguien? Y a veces somos nosotros mismos los que tenemos que perdonarnos. ¿Ah? ¿Querías agregar algo? Sí, no, importante esto de que Cristo murió por nosotros y ver el amor de Dios manifestado en esa cruz, ¿no? Nos hace pensar en que vemos esa manifestación de lo corporativo, ¿no? Porque en ocasiones pasa esto, ¿no? Que individualmente yo digo, no, porque usted no sabe, o porque ella, o porque él, o porque el que sea, ¿no? Y nosotros mismos en ocasiones estorbamos lo que es el avance de Dios en cada uno de nosotros, pero vemos cómo Dios no es que aisladamente va trabajando, sino que Dios nos ama.
envía a su hijo muere por nosotros, su espíritu, el Espíritu Santo que hace, mora en cada uno de nosotros, y vemos cómo esa Trinidad está constantemente en cada uno de nosotros, cuidándonos, ¿no? Y Dios sabe que somos incapaces de amarnos, de salvarnos, pero a Él no le importa nuestra condición, porque su amor no está condicionado a lo que nosotros podemos dar, ¿no? Su amor no está condicionado a lo que nosotros podemos llegar a lograr hacer, porque Él nos ama y nos ve como esos hijos santos, como esos hijos puros, como esos hijos amados. ¿Por qué? Porque nos ve por medio de su Hijo que está en nosotros, que habita por medio de su Espíritu, ¿no? Que parece que fuera un trabalengua, pero es tan importante entender de que en el momento indicado Dios envió a su Hijo y no dudó. Y es importante entender de que Él no lo envió porque nosotros éramos capaces de lograr algo diferente, sino porque en nuestra incapacidad Él nos sigue amando. Entonces, yo pensaba, ¿no? Cuando pensaba en este versículo, pensaba en esto de que en ocasiones uno se frustra, ¿no? Porque decís, bueno, pero yo nunca puedo lograr tener ese pensamiento o esa mente de Cristo tan clarificada en mí, no puedo lograr verme, ¿no? O como esa persona amada, o cualquiera de las cualidades. Pero es importante entender de que Dios no nos ama por lo que nosotros podemos comprender o hacer. Él nos ama sin importar la capacidad que cada uno tengamos. Entonces, cuando empezamos a descansar en ese amor, no, como que nos quitamos un peso de encima, porque entonces ya no estamos sustentados de que no sé si puedo, si no puedo, si lo voy a lograr o no lo voy a lograr, porque empiezo a descansar en que ese espíritu empieza a orar en mí, ¿no? En que esa vida empieza a dar ese fruto y entonces empiezo a ver las situaciones diferentes, empiezo a ver cómo Dios realmente se hace visible en mí, ¿no? De ese amor que estamos leyendo y que lo leemos continuamente, pero que en ocasiones se nos hace difícil verlo, ¿no? Es tan lindo este versículo, ¿no? Que Dios muestra su amor cuando todavía éramos pecadores, Él lo mostró, ¿no? Bien, perfecto. Versículo 9 dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Uh-huh. Es decir, primero habla de un anterior, es decir, cuando no era nada, que era un impío, todo, Dios te perdonó. Ahora vos te pensás que ahora, que ya sos hijo de Dios, que sos justificado, no nos va a salvar de toda clase de castigo. Por eso dice el versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y esto es importante porque acá donde nosotros nos tenemos que parar para poder comprender que si cuando éramos un desastre y éramos realmente merecedores del castigo, Dios nos amó y Dios nos perdonó, ¿cuánto más cuando ya estuvimos en su reino, cuando ya estuvimos en su Hijo, que lógicamente cometimos algún pecado o algún error o algo, Dios no nos va a perdonar? Que logremos, a ver, esto es una cuestión de lógica, una cuestión de lógica. Imaginemos, a ver, pongámonos nosotros como un padre de familia. Si yo perdono a un extraño de afuera y entrego todo lo más importante para que ese extraño entre a mi casa y sea parte de mi familia, ¿cómo no lo voy a perdonar cuando está siendo parte ya de mi familia? Cuando ya está en mi mesa, cuando ya es parte de uno, de nosotros, ¿no? Por eso este entendimiento nos tiene que llevar a nosotros no a un libertinaje, sino a una responsabilidad, de decir, no, tremendo, ¿no? Qué tremendo de lo que Dios ha hecho, por eso quiero corresponderle. Claro. Pero también quiero entender de que soy perdonado, de que soy justificado y de que puedo vivir en libertad por lo que Dios ya hizo por mi vida. Por eso nos lleva a esta realidad. Dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Qué lindo, ¿no? Y qué bárbaro, porque reconciliación significa proceso de restauración o resolución de un conflicto entre dos partes. Y la realidad es que nosotros estábamos muertos, estábamos separados, estábamos lejos de Él. Y Cristo vino a eso, a que ya no estemos separados, a que ya no estemos en la muerte, ¿no? La importancia de la cruz
es tan evidente en cada uno de nosotros que por medio del Espíritu podemos vivir y disfrutar esa vida, ¿no? Entonces, esa reconciliación, ¿qué sería? Es Cristo uniendo, ¿no? Esas dos partes, ¿no? Porque una reconciliación es esto, un altercado entre dos. Hay que unirlos. ¿De qué manera, no? Porque es totalmente antagónico. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Dice la Escritura. Dice que éramos incapaces, ¿no? Versículos anteriores dice, éramos incapaces de salvarnos y así todo Dios expresó su amor enviando a su Hijo. Entonces, la importancia de entender de que nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Y nuevamente esto de que Jesucristo, la puerta, Jesucristo, el acceso, Jesucristo es el que proporciona esa reconciliación. Y son verdades tan lindas que uno puede empezar a disfrutar a medida que las va conociendo, ¿no? Y pedirle al Espíritu Santo, quiero realmente vivir, ¿no? Sabiendo de que tengo a ese Cristo glorioso que ya no me separa de Dios. Tengo a ese Cristo que por el contrario me une y ya no soy una persona que anda sola, que sufre sola o solo, o que no puede afrontar diferentes situaciones porque no sabe cómo, porque ya tenemos el Espíritu en cada uno de nosotros. Versículo 12. A partir del versículo 12 ya es como que cambia un poco el tema y hace una comparación entre Adán y Cristo, ¿no? El primer hombre, el segundo hombre, el hombre terrenal, el hombre celestial, ¿no? Aquel que nos llevó a una condenación, aquel que nos llevó a una salvación. Ahora dice, versículo 12, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y acá vamos a desarrollar un poquito este versículo, lo voy a leer de vuelta. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y acá lo primero que podemos desarrollar es que dice que el pecado entró por un hombre y no dice por una mujer, que en el caso fue Eva la que tomó el fruto, ¿no? Y acá, la primera que tomó el fruto. exactamente, claro. Acá hay dos interpretaciones que voy a explicar las dos. La primera interpretación podría ser de que como el mandato Dios se lo dio al hombre y después del mandato forma Eva, Dios tomó como desobediencia cuando el hombre tomó el fruto y no cuando Eva lo tomó. Esa sería la primera interpretación. La segunda interpretación es que Dios ve a Adán y a Eva como un hombre, como uno solo. Es más, se llamaban Adán los dos. Eva después le pone, Adán le pone el nombre. Pero Dios los veía como una sola, como una sola persona, como un solo ser. Por eso fue sacado de la costilla. Entonces, cuando habla de un solo hombre, se refiere a una humanidad, ¿no? No a un ser. Esas son las dos interpretaciones distintas. Claro, y si vemos en la Escritura, ahí en Génesis, en el relato, cuando ella toma y prueba, le da al hombre que está junto a ella. No es que dice, y fue al otro lado del huerto a ver dónde estaba Adán, lo buscó, lo encontró y le dijo, probaste fruto, ¿no? Es decir, los dos estaban siendo parte de esa decisión, ¿no? Entonces es fundamental eso, no es que uno es culpable, el otro no es culpable. Es importante entender. Pero esto, ¿no? Está bueno, a ver, si hacemos una hipótesis, decimos, ¿y qué hubiese pasado si Adán no hubiese comido ese fruto? La hipótesis que todo siempre es plantado. Y yo creo de que no hubiese entrado el pecado. Es lo que yo creo, no lo dice la palabra, ¿no? Depende de qué corriente te lo esto nos lleva también a poder analizar un principio. ¿Cuál es el principio? Que cada uno se tiene que hacer cargo de su responsabilidad. Y no echar las culpas al otro, porque en realidad fue después lo que pasó con el pecado, que Adán le echó las culpas a Eva, Eva le echó las culpas a la serpiente. ¿Qué hiciste? Le dijo Dios, la mujer que me diste. La mujer dijo, no, yo no, con la serpiente, y así como que todo, nadie se hacía cargo. Dios va llamando a cada uno. Muchas veces hay personas que dicen, ¿qué pasa que no te congregas más? Y es que me congrego solo en mi casa, no me acompaña nadie. Estoy cansado de tirar solo. Bueno, pero Dios te está llamando a vos. Claro. No estás llamando a tu familia, o tu familia no lo está aceptando. Pero es decir, si vos lo estás viendo, no es un justificativo el hecho de decir, bueno, como los demás lo hacen, ya está. No. ¿Cuál es el trato que vos estás teniendo con Dios?
¿Qué es lo que dio la responsabilidad que vos tenés en tu casa? Porque por ahí vos sos la persona y el responsable en tu casa, no la otra persona, ¿no? Por eso es importante uno Sí, hacerse cargo sin de su importar el parte. género, ¿no? Porque en ocasiones pasa eso, no, lo que pasa es que mi esposo no quiere o no, y no es que porque si él o ella o los nenes o los nenas o el perrito, es importante entender yo por qué no lo estoy haciendo, yo, ¿no? Esto del no delegar en otro la responsabilidad de lo que Dios me está demandando a mí, ¿no? Porque en ocasiones es más fácil eso, ¿no? No sé con quién hablábamos hoy, esto de que en ocasiones es más fácil decir no, y porque el diablo proporcionó eso, y vos decís, ¿y por qué no fuiste vos con tus acciones o tus decisiones, no? Y cuántas veces nos pasa esto, ¿no? Que no, y porque ella no me acompaña, o porque él no me acompaña, o porque los nenes no quieren salir de casa, no sé, los que tienen nene, ¿no? Y en ocasiones como que es más fácil decir, otro tiene la responsabilidad de decir, no, la verdad es que he fallado, ¿no? Y es a eso donde Dios nos lleva, a que nosotros podamos ser responsables, ¿no? Por eso esta importancia de decir, bueno, Dios, yo quiero ser ese hombre. Sé que reconciliaste todo este mundo para que tengamos esa paz con Dios. Sé que ese amor fue derramado en mi corazón. Bueno, tengo que empezar ahora que lo sé, tengo que empezar a disfrutarlo. No importa si él o ella no me quiere acompañar o los nenes no quieren salir de la casa. Tengo que hacerlo, ¿no? Otro dato importante es que dice, el pecado entró en el mundo y no en el ser humano. En el ser humano. ¿Por qué entró en el mundo? Porque eso fue lo que pasó. Es decir, el pecado y esa rebelión del ser humano hizo que todo el mundo entre en un estado de pecado, ¿no? Y lo vemos eso mismo en Génesis. Génesis 3:17 dice, y al hombre le dijo, fíjense lo que dice, Génesis 3:17 en versión NTV dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa, y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, por eso es la interpretación esta que les decía yo, ¿no? Se le está diciendo, le hiciste caso, es decir, si no le hubiese hecho caso, acá donde está la respuesta en sí misma, ¿no? Esta consecuencia fue porque le hizo caso, o sea que si no le hacía caso, no iba a tener esa consecuencia, porque dice, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. ¿Ven la consecuencia? Tremendo, ¿no? Tremendo. Crecerán cardos, espinos, dice, trabajarás duro para poder conseguir alimento cuando en el Edén estaba todo, ni siquiera llovía, dice que salió un vapor de la tierra y regaba las plantas, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Porque somos transformadores de ambientes para bien o para mal, ¿no? Y eso es fundamental tenerlo presente, porque somos generadores de ambientes, ¿o no? ¿No? Buenos o malos. Y ustedes, fíjense, entró en el mundo por lo que sucedió en ese momento, ¿no? Y cuánto, ¿no? Si lo llevamos a nuestra realidad, cuántas veces estamos con la paz del Señor y entonces el ambiente de mi hogar está tranquilísimo y a veces se nos voló la paloma, ¿no? Y el ambiente de la casa está totalmente hostil, los nenes hacen la tarea si tenían tarea, el que tenía que levantar la zapatillita la levantó y la guardó, ¿no? Como que todo funciona, pero por el temor a que explote la bomba, no porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, es tan importante entender esto de que generamos ambientes o buenos o malos, ¿no? Es re importante, ¿no? Otro tema importante también en el versículo 12 dice, y por medio del pecado es que entró la muerte. Y esto nos lleva a una pregunta, ¿pero qué? ¿No existía la muerte antes o se refiere a la muerte espiritual? ¿La muerte literal? ¿La muerte espiritual? ¿Por qué dice que por medio del pecado entró la muerte? Si entró la muerte es porque estaba afuera. Yo si entro en una casa porque estoy afuera. Porque estás afuera. ¿O no? Y acá, bueno, es interesante ver acá que se refiere a las dos muertes. No solamente se refiere a la muerte espiritual, que fue la separación con Dios, por eso dice Efesios 2:1, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, sino que también se refiere a la muerte física, ¿no? El cuerpo empieza a corromperse ante el pecado, ¿no? Y no nos olvidemos que en un principio, no es casualidad que en un principio los hombres vivían 900 años, más longevos 700, 600, y la vida se fue acortando cada vez más, ¿no? Y otro dato interesante es que cuando Dios forma al ser humano,
le da acceso completo al árbol de la La vida. vida. ¿Y el árbol de la vida para qué era? ¿Para qué era? ¿Qué era lo que generaba que si comía el fruto del árbol de la vida? ¿Era la eternidad? Era Por vivir eso eternamente. Dios dijo, los voy a quitar del Edén, no sea que extiendan su mano y quieran tomar del árbol de la vida y vivan para siempre con este pecado. ¿No? Entonces, en conclusión, cuando Pablo dice que todos murieron, se refiere a que toda la humanidad fue Bueno. alcanzada por el pecado de Adán, quedando separada de Dios, es decir, la muerte espiritual, y sujeta al proceso de corrupción y muerte física. Antes del pecado, el hombre tenía la posibilidad de vivir eternamente porque tenía acceso al libro, al árbol de la vida. Claro. Que el árbol de la vida no es ni más ni menos que ¿quién? Que Cristo. Exacto. Es Cristo. Él es Cristo. Y qué interesante, porque fíjense, les quiero leer un poquito Génesis 3:22, del 22 al 24, en NBI. Miren lo que dice acá. Génesis 3:22 al 24 dice, y Dios el Señor dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y el mal, por lo que comieron. No vaya a ser que ahora que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. ¿Ven? Que ese era no había visto que lo habías agregado. Ese era lo que generaba ese fruto. Entonces, Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Y acá esto me voló la cabeza cuando lo estudié hace tiempo, porque en realidad, a ver, el árbol de la vida lo podían comer, pero lo podían comer antes de tener el pecado, lógicamente. Una vez que tenían el pecado adentro, Dios dice, no vaya a hacer cosas que eternamente viven con esto. Entonces ahí es donde lo saca, pero lo que custodia a Dios para que no entren, no solamente es el árbol de la vida, sino el camino. Es decir, ellos no lograron encontrar el camino. Ese camino que después aparece y dice, muchachos, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, acá vemos en Génesis cómo Cristo es también el camino y Cristo es el árbol de la vida. Ese que en ese momento no encontraron, que fue velado, pero que en su tiempo llegó para traer salvación a todos los que ingresan por él, ¿no? Qué hermosa que es la palabra. Tremendo. Versículo 13. Dice, antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Claro, porque el principio de legalidad, si vamos a lo que es la ley, el principio de legalidad dice, si no hay delito, no hay pena. O sea, si no hay delito, no hay pena, sin ley. Es decir, un acto se considera un delito cuando está previamente establecido o prescripto, ¿no?, dentro de la ley. Si no está en la ley, no hay una pena por la cual tengas que pagar. Es decir, si no es un delito el robar, vos robaste algo, nadie te puede decir nada porque no es un delito, no está tipificado como un delito, ¿no? Eso es lo que dice el principio de legalidad, ¿no? Por eso Pablo dice, es verdad, es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Pero es tan importante esto entender porque, sin embargo, el pecado existe en nosotros incluso sin la ley. Porque en realidad, en el principio, cuando recién veíamos lo de Génesis, lo que sucedió en Génesis, ahí vemos que el pecado entró en las personas, entró en el hombre, entró en el mundo. Entonces, nosotros no nos podemos basar por lo que dice el principio de legalidad. Porque nosotros, antes de que exista la ley, ya estábamos en pecado, ¿no? Y el pueblo, bueno, vemos el antiguo pacto, ¿no? Nosotros hoy vivimos en el nuevo pacto, pero en el antiguo pacto nosotros veíamos que ellos se regían por una ley. Había una ley establecida por la cual cumplir, normas a las cuales respetar, ¿no? Para poder transitar en su vida, pero sin embargo esas leyes lo único que hacía era exponer aún más la insuficiencia de las personas, ¿no? Por eso la necesidad de que Dios en el momento preciso envió a su Hijo.
Dios en el momento preciso, Él puso a su Hijo entre nosotros, entre Él y nosotros, para que nosotros podamos tener ese acceso. Y ese pecado que mora en nosotros no es una cuestión de acciones, ¿no? Como el pastor nos decía al principio, no es que ese pecado que mora en nosotros es porque yo mentí hoy a la mañana, porque yo hice esto, porque... No, el pecado que mora en nosotros es una cuestión de naturaleza. Por eso la importancia de entender de que la naturaleza de Dios, la naturaleza de Dios que habita en nosotros por medio de Cristo, debe ser una realidad y debe ser todo lo que gobierna en nosotros. Porque, a ver, en nosotros el pecado está, pero la naturaleza que gobierna, ¿cuál es? ¿Cuál estoy alimentando yo para que gobierne, no? Por eso el versículo 14 lo explica Ahí te claramente. lo aclara, Dice, ¿no? sin embargo, desde Adán hasta Moisés, recordemos que la ley viene en Moisés, Éxodo 20. Desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato específico, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que venía de venir, ¿no? Que es Cristo el que venía de venir. Acá donde vemos que antes de la ley aún la muerte reinó porque estaba adentro, ¿no? Era una cuestión de naturaleza. Pero qué interesante esto, ¿no? ¿Quién es figura de aquel que debía de venir? Es decir, ya Adán estaba mostrando a Cristo. Ya Adán estaba mostrando a aquel que iba a rescatar a esa naturaleza, a esa humanidad antes de pecar. Por eso es interesante comprender el plan, el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios comienza desde el principio hasta el fin. Es decir, Dios no tiene plan B. Dios no tiene decir, bueno, con esta generación voy a tratar así, con esta voy a tratar de otra manera porque, por eso nosotros no estamos de acuerdo ni creemos en el dispensacionalismo, de que toda la era se divide en distintas dispensaciones en las cuales Dios trabajó de distinta manera. Hay un plan eterno que Dios ya lo conoce y que Dios no cambió, Dios no cambia. Por eso dice Apocalipsis 3:8, dice, el Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El Cordero Jesucristo que ya fue sacrificado, que ya fue entregado por nosotros, Apocalipsis 13:8, ya fue sacrificado antes de la creación del mundo. Por eso dice ahí el que iba a venir, que es Cristo el que iba a venir, ¿no? Para restaurar todo. Y recordemos, creo que Génesis 3:15, la primera profecía de la redención está en Génesis 15, ¿no? Fíjate, creo que buscar lo que creo es ahí, ¿no? Sí. Que dice, ¿se acuerdan que dice, él te heriría en el calcañar? No. ¿Génesis 3:15 es? Sí, pero dice, pondré hostilidad entre tú y la mujer. Exactamente. Y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Parece que no estás leyendo. Sí. Su descendiente te golpeará en la cabeza y tú la golpearás en el talón. Tengo NTV por eso. Exactamente, ¿no? Pero si tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el talón. Ahí está hablando de Cristo, ¿no? Ahora bien, continuamos. Sí, no, este versículo que hablabas, ¿no? De Apocalipsis, que hay otras versiones que hablan, ¿no? Y te dan un poquito más de claridad, que habla desde antes de la fundación del mundo, dice, ¿no? Utiliza otras palabras, pero es esto mismo, no es que Dios dijo, bueno, veo qué hago ahora, ¿no? Porque vemos y entendemos lo que leíamos recién en el versículo 6, ¿no? ¿Qué leíamos recién? Romanos 5:6, decía, Dios, cuando creyó que era el tiempo apropiado, es decir, en el momento preciso Dios envió a su Hijo, es decir, si dijo en el momento preciso, quiere decir que ya estaba establecido cuál era el momento. No es que dijo, a Dios no le quedó otra, entonces envió a su Hijo. No, cuando Él consideró de que ya era el tiempo apropiado, ahí fue cuando lo envió. ¿No? Y es tan importante esto porque el dispensacionalismo, ¿no? Como recién decía el pastor, habla mucho de esto, ¿no? De que que tiene que ver con que Dios en una época hace así. Dios ama a la humanidad, nos ama, y Él no es que dijo, bueno, veo qué hago, ¿no? Él ya, el Cordero que dice Apocalipsis, antes de la creación de este mundo en el que nosotros vivimos, andamos, disfrutamos, en ocasiones lo cuidamos, en ocasiones no, Dios tenía establecido de que iba a enviar a su Hijo. ¿Cuándo? En el momento que Él creía conveniente, ¿no? Exactamente.
El dispensacionalismo también es el que enseña que las 7 iglesias de Apocalipsis, de Asia Menor, son 7 dispensaciones de la era de la iglesia, desde cuando se constituye la iglesia, pero que eso no tiene razón de ser. Cuando vemos la historia y lo que habla cada una de las iglesias, nos damos cuenta de que no puede ser, ¿no? La última es justamente la apóstata. Bueno, hay un montón de... La primera dice que has perdido tu primer amor, y los primeros cristianos eran los más fervientes, que entregaban su vida y eran los mártires. Entonces vemos tenemos discrepancias con este entendimiento, ¿no? Con esta interpretación. Versículo 15 dice, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, como venimos leyendo, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? No hay comparación, no hay comparación. Dice, tampoco se puede comparar el regalo de Dios, de esta gracia, de esta salvación, de esta justificación, con las consecuencias del pecado de Adán. Tampoco tiene comparación, ¿no? El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo hombre, pero la dádiva, el regalo que lleva a la justificación, tiene que ver con una multitud de pecados. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Y ahora lo explica, pues, si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el regalo de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Creo que está muy claro todo esto. No sé qué agregar acá porque está muy, pero muy claro todo lo que dice. Versículo 18 dice, por tanto, así como un solo pecado, el que estuvimos viendo, causó la condenación de todos, todos murieron, como leímos, también un solo acto de justicia, el de Cristo, produjo la justificación que da vida a todos. La justificación que nos hace justos y nos introduce a la vida. Antes estábamos muertos, Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Qué bárbaro, ¿no? Porque estos versículos van hablando de eso, ¿no? Estás muerto, hoy tenés vida. Estabas injustificado, hoy tenés justificación, ¿no? Y vemos como, a pesar de que el juicio que deberíamos tener es tremendo, Dios, por medio de su amor, hace que eso quede excluido por esa muerte, ¿no? Por esa resurrección y esa vida que tenemos hoy, ¿no? Como los versículos van trayendo claridad uno al otro, ¿no? Y dándonos esos ejemplos en los que uno puede llegar a comprender de qué se trata esto de disfrutar la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Y nos ayuda a ver justamente este hilo conductor general, este propósito eterno desde el principio, sí, ¿no? Como nos ayuda y nos da una perspectiva global, dice, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. En cuanto a la ley, esta intervino, ahí, se fue a la ley, intervino para que aumentara el pecado, para que lo evidenciara. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y ahí termina el capítulo 5. Y hay siempre un aspecto representativo en todo esto, ¿no? Vemos el primer Adán, el segundo Adán, ¿no? Cristo. El primer Adán que representa a esta humanidad caída, que le llaman caída, pero en realidad es una rebelión.
Nosotros no vemos tanto como la caída del primer Adán, porque caída te da como un accidente, se cayó. No, fue premeditado, ¿no? Fue una Una rebelión decisión interna. que tomaron, claro. Exactamente. Y el segundo Adán representa una nueva humanidad redimida, ¿no? El primer Adán, todo lo que pasó y la consecuencia fue ¿por qué? Por la desobediencia, Sin ¿no? miedo, sin miedo. Ahora, Cristo, todo lo que logró, lo logró justamente por la obediencia. Fíjense ¿Recuerdan la este oración, contraste. no? En el Getsemaní, unos minutitos antes que vengan, y la verdad es que yo pasaría, pero que se haga tu voluntad, y esta obediencia es la que hizo la diferencia, ¿no? Porque fíjense qué importante esto, ¿no? Porque fue una desobediencia, y como recién decía el pastor Nés, que fue una caída, no fue algo, fue algo intencional, dijo que sí, podría haber dicho que no. ¿Se Y dice la entiende? palabra, por lo que padeció, aprendió obediencia. Porque él no estaba acostumbrado a obedecer a nadie, porque era Era Dios. Dios. Todos lo obedecían a Dios él. hecho hombre Ahora, que... cuando ese Dios, que es Cristo, fue puesto en un envase llamado Jesús, se tuvo que sujetar al Padre y obedecerlo en todo, aunque había cuestiones que no las quería vivir. Por lo que obedeció, logró la redención para todos nosotros. El pecado y la muerte entran en el mundo, como la consecuencia que fue el pecado y la muerte que entran en el mundo. La consecuencia de Cristo fue la justificación que vino al mundo. Miremos el contraste, ¿no? El efecto sobre todos, ¿qué? Que todos fueron constituidos pecadores. Ahí el versículo 19 lo dice. El efecto de todos en Cristo es que todos somos constituidos justos. No todos, todos los que creyeron. Por eso dice los muchos, ¿no? Claro, es tan importante esto, ¿no? De esto del creer en Dios. ¿Somos todos creación de Dios? Sí, pero solo los que creen en que Él es Dios y que Él es nuestro Padre es lo que hace la diferencia que yo sea un hijo. Por ¿no? eso el poder de Dios se limita en nosotros porque no creemos. A ver, el poder de Dios no tiene límite, pero ¿por qué actúa en uno y en otro no actúa? Y porque no lo creen verdaderamente. Entonces, por eso es tan importante poder comprender de que la fe es la que nos hace, la fe te hace ver, te hace entrar en lo sobrenatural y te hace avanzar desde una perspectiva completamente distinta. Sí. El resultado de Adán fue la condenación, el resultado de Cristo es la justificación. La muerte reinó por medio de uno, la vida reina por medio de Cristo. ¿Ven? La figura es figura del que había de venir, Adán. Ahora, Cristo es el cumplimiento del que había de venir. Uno es la esa palabra, sombra. es ese verbo hecho carne, ¿no? Es esa palabra que estaba y que se hizo realidad por medio de Jesús, ¿no? Qué glorioso. Exactamente. Ahí es donde vemos la sombra y la realidad. La realidad. La sombra y la realidad. Y como resultado tenemos la rebelión interna, es que trajo la rebelión interna de Adán, es que trajo la multitud de transgresiones, mientras que la gracia sobreabundó a través de Cristo. Es decir, el regalo fue superior a todo lo que pudo hacer. Claro, porque ¿no? Este pecado original, esta naturaleza, generó muerte, generó pecado, pero la gracia no es que abundó como el pecado y como la sobreabundó, es aún mayor, ¿no? Y esto es digno de destacar y de poder apropiarnos, ¿no? Sí, es verdad, nosotros hay un montón de cosas que no podemos, pero entendemos que el poder de Dios es sobrenatural y sobrepasa cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, nuestra dependencia en Él va a ser la diferencia. Esa fe sustentada en ese Cristo va a ser la diferencia. Voy a poder disfrutar esto sobrenatural, lo que es su vida en mí, ¿no? Y tremendo, ¿no? Ese versículo 20 dice, por cuanto a la ley, esta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese versículo que muchas veces lo sacan de contexto y lo meten en cualquier lado, pero está hablando en este contexto, en el contexto donde no había manera para justificar naturalmente la pecaminosidad del ser humano. Dios lo que hizo es sobreabundó en gracia a través de enviar a su propio hijo porque no había otra manera. Entonces lo que hizo es invertir todo para poder rescatar a una humanidad que estaba perdida. Hasta ahí entonces Romanos
capítulo 5, nos veremos la semana que viene. Chau, chau.